Bien, vamos a cambiar ahora totalmente de tema. Vamos a hablar del caso Ángeles nuevamente. En el día de ayer, bueno, hubo novedades porque la Cámara del Crimen se expidió, confirmó el procesamiento con prisión preventiva para Mangieri, pero sí hubo un cambio de carátula a homicidio simple, es decir, de homicidio con alevosía a homicidio simple. Rechazó, por otra parte, las nulidades presentadas por la defensa de Mangieri. Pidió sí ampliar la declaración indagatoria. Bueno, tenemos como siempre dos expertos que nos acompañan. El doctor Marietán, por un lado, muy buenas tardes, doctor. Y el doctor también, Dan Boriana, que nos acompañó este sábado por la tarde. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo hablaba en principio de la parte legal, decíamos este cambio de carátula y este pedido también por parte de la Cámara del Crimen de ampliar la declaración indagatoria. En el día de ayer se generó cierta confusión en torno a si este pedido de ampliación es porque para analizar la parte de un posible abuso sexual o bien por el cambio de carátula. Mucha gente tuvo una desilusión, porque dijo, ¿cómo? Con este tipo de crimen lo dejan un homicidio simple de 8 a 25 años y no comprendió que realmente la calificación de alevosía era muy difícil de probar. O sea, porque por los actos defensivos, a través de esta pantalla en los distintos noticieros, nosotros siempre íbamos diciéndole todo lo que iba a pasar, que después lo resolvió la Cámara. Pero surgió un elemento muy nuevo y muy importante. Pero primero vamos a decir, ¿por qué homicidio simple? Porque este homicidio simple es en cuanto a esa prisión preventiva una vez que se le tomó declaración indagatoria que se había negado a declarar a Mangieri. Entonces, para esa etapa del proceso, lo que dijeron es, acá no encontramos ningún agravante. Es un homicidio simple que prevé tal pena. Aparte, dijo la Cámara, acá tenemos estas nulidades, las ratificó la conducta del juez en cuanto, y la fiscal por supuesto, que todo lo que había sucedido estaba dentro de la legalidad procesal. Por eso que yo siempre decía, las nulidades establecidas en el 167 son aquellas que expresamente preveían ese tipo de sanción que no estaba en este caso con la conducta de que había sido un testigo encubierto, ni tampoco como si hubiera sido imputado, y que tampoco las muestras de ADN que se encontraron en las uñas de Ángeles no hubieran guardado esa cadena de custodia. Con lo cual, habiendo confirmado la Cámara que estaba el procedimiento correctamente llevado, no le quedaba otra que después ir al fondo del asunto, que era si era un homicidio, y si era un homicidio, si era agravado, y si el responsable era Mangieri. Por supuesto que consideró que con los elementos reunidos, y que lo fue describiendo muy técnicamente, describió la cámara en la cual Ángeles iba caminando y introduce su mano en el morral para tomar las llaves. Para tomar las llaves, exacto. Y bueno, y dice que no existe otro elemento que permita sospechar que no ha ingresado a su domicilio. Habló también del portero que estaba allí, que se lo ve en esa cámara y que también fue a declarar, digamos, que es un testigo fundamental. Claro, que no se alcanzan a ver en la cámara. No se alcanzan a ver, pero si después se continuó, la Cámara les tomó declaración y dijeron, no se encontró nada normal, ni ellos mismos establecieron nada normal. Sí encontró normal lo que hizo Mangieri ese día, ir a ver a un primo policía, porque, y detalla el tema del policía, la conducta que había tenido con con el amigo portero de la zona del centro, de Barrio Norte, en la cual describió que se encontraba descompuesto y dijo, ahí después se lo dejamos a Hugo para que lo hable, que la conducta sería un efecto postraumático derivado de la muerte de Ángeles. Ahora sí, la Cámara lo que introduce algo muy importante que dice, por supuesto porque está agregado al expediente, pero no puede expedirse porque eso no fue materia de apelación. Le dice la guía que tiene que seguir el juez Ríos, que es amplíe la declaración indagatoria porque hay elementos compatibles con un tema de abuso sexual, pero que también se está esperando la historia histopatológica del cuerpo de Ángeles. En 15 días aproximadamente. En 15 días que seguramente ahí le van a tomar la apelación de la indagatoria y yo creo que van a volver a grabar porque ya iría como un homicidio criminis causa que prevé una pena gravísima, ¿no? En el código. El juez en principio esperaría tener estos resultados para confirmar evidentemente si hubo o no un abuso sexual. Exacto, para ampliar la declaración indagatoria, ¿cierto? Ahora, usted bien lo decía, mucha gente que se desilusionó en el día de ayer al escuchar parte de la decisión de la Cámara del Crimen porque decía, ¿cómo puede ser un homicidio simple? De estas características, una nena de 16 años que la han tirado a la basura y realmente, bueno, ¿por qué un homicidio simple? Porque no se generó en la conducta del homicida matar sobre seguro, que es el homicidio aleve. O sea, el homicidio alevoso es yo te llevo y te mato sobre seguro. Y yo siempre
puse lo que me había pasado en la causa de Carolina Ló, cuando él hace la seña, llevarla, pero tiene actos defensivos, entonces no es matar sobre seguro. La víctima tiene posibilidad de defenderse, en este caso yo considero que tampoco tuvo posibilidad de defenderse. Recordemos que es una persona de 1,80 m, si es Mangieri, de 1,80 m, 118 kilos contra una nena de 45, 48 kilos. Y se establece también cómo no la puede haber trasladado solo. Sí, yo considero que con ese porte físico y las dimensiones que tenía la víctima, lamentablemente, ha sido de haber sido Mangieri la única persona que la ha actuado en todo este crimen y se ha deshecho del cuerpo, ¿no? Claro, que de hecho la Cámara hizo también referencia a eso, digo, claro. Muy bien detallado también el informe de la Cámara, que reparó en cada uno de estos aspectos, ¿no? En el video, en la contextura física también de Mangieri, exacto. Digo, muy completo. Y después también, Agos, muy importante que hay que seguir estudiando el departamento que tenía asignado Mangieri de la portería. ¿Por claro. qué? Porque ahí algún elemento se puede encontrar. Recordemos que es un experto en limpieza él. Sí, y es un experto también sacando la basura, es un experto en ver qué es lo que pasa en la zona. Y es más, también no le cree la coartada esta de que habría sido intimidado, que había sido violentado en su físico y con el tema del polo negro que lo habían llevado. Realmente también fue empezando a desechar, por más que está en una etapa de investigación, pero realmente no le creí, por eso que bueno, está procesado con un homicidio, en principio homicidio simple, pero considero que por los elementos que se están juntando, esto va a agravar su situación en pocos días más cuando se le tome la declaración indagatoria que fijó la Cámara. De hecho, también faltan todavía las pericias de la famosa aspiradora, ¿no? Que se encontró en el lugar de los hechos y que la justicia estima que fue utilizada justamente por Mangieri para limpiar parte de la posible escena del crimen. Faltan esto, y aparte también mandó a estudiar las 10 uñas del cuerpo para ver si encuentran algún rastro genético de Mangieri y también estableció que todos los rastros que se encontraron genéticos, si bien no son completos, pero son similares y describió podría haber sido otra persona en 1.200.000 personas. Claro. O sea que realmente, millón de billones, ¿no es cierto? Realmente tenemos un cuadro cargoso contra Mangieri que es muy difícil de desvirtuar. O sea, lo tenemos como principal responsable del crimen de Ángeles, pero aparte, ahora está la calificación, que eso seguramente con el transcurso del tiempo vamos a tener un criminis causa que va a tener una prisión perpetua. Y prisión perpetua agravado por el tema del abuso sexual, con muy pocas posibilidades de salir el resto de su vida. Claro, otros colegas suyos también en el día de ayer, bueno, lo planteaban también con una calificación transitoria, por así decirlo. Esa es una victoria a lo pirro, vamos a decir así, realmente que dura muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque los agravantes ya están a poco tiempo de ser producidas las nuevas pruebas que realmente van a llevar a un delito que es tan grave como es el abuso sexual y seguido de la muerte para encubrir ese delito que realmente no va a tener muy pocas posibilidades de continuar con esta calificación legal, ¿no? Bien, la Cámara, tuvo en cuenta dos aspectos fundamentales. Por un lado, el tema del ADN, es decir, ratificó la veracidad del ADN y paralelamente algo que sigue fundamental en el ámbito del doctor Marietán, que es el comportamiento de Mangieri en los días y las horas posteriores a el supuesto crimen. ¿Sí? Habló y tomó, digamos, como referencia el testimonio de este amigo y del portero, donde estuvo justamente refugiado, donde acudió Mangieri el jueves por la noche, y paralelamente también tuvo en cuenta la declaración de su primo policía de Saetone y cómo se encontraba Mangieri en esas horas posteriores. ¿Cómo se analiza? A ver, en la Cámara sí hizo un análisis y dijo que el comportamiento de Mangieri, un Mangieri temeroso, un Mangieri totalmente abatido, bueno, es el reflejo de una suerte de shock postraumático. Bueno, sí, es una interpretación, pero de todos modos esto es mucho más complejo por el siguiente hecho. Según la Cámara, ¿no? Y lo que explicó correctamente ahí el doctor, Mangieri es el asesino, ¿sí? Si es el asesino, si hizo esto, ¿no es cierto?, es un psicópata. Desde ese encuadre se puede entender qué es lo que pasó, ¿sí? Este hombre, ¿no es cierto?, cometió este hecho en función de que, bueno, tenía deseos sobre la chica y la mató, ¿sí? Bien. Pero ahora viene la última secuencia, que es la que vos preguntás, ¿no? ¿Qué pasa con este hombre, ¿no es cierto? ¿Esto es una cuestión de angustia, de trauma? No.
Creo que acá es importante lo que pasó con Cecilio. Cecilio es el primo de la esposa, que es el policía de la provincia de Buenos Aires, donde él va a consultar. Hay que recordar que el psicópata hace la acción psicopática y trata de zafar. Entonces, ¿qué fue a hacer a Cecilio? A buscar si había alguna manera, seguramente por indicación de la esposa, alguna manera de zafar de esta situación. Y Cecilio, ¿no? Coarta esa esperanza del psicópata, ¿no? Dice, no hay forma. Claro. Y ahí sufre la segunda frustración. La primera frustración es cuando Ángeles no acepta, digamos, una relación sexual común, ¿sí? Y esta otra segunda es que no le quedan esperanzas para escaparse. Y él dice una frase muy significativa para nosotros, psiquiatras que estudiamos psicopatía. Dice, no dice voy a vivir en una villa, me voy a Rosario, me voy a un monte. Bueno, eso es muy importante, esa parte, porque en base a ese principio de fuga es cuando la Cámara no le brinda la excarcelación. Recordemos que la Cámara del Crimen tiene un fallo que se llama Díaz-Besoni, que dice la posibilidad de estar hasta una sentencia firme que esté en libertad. Por eso que dice bien Hugo, no saldría en libertad por ese principio de que se quería ir a un monte, ¿no? Ahora, ¿cuál es la interpretación? Pero yo le quería dar el enfoque de la psicopatía. Exacto. La psicopatía. Fíjate que no dice que me voy a Rosario, me voy a Córdoba, a un lugar donde no se me conoce, sino me voy al monte. Eso expresa la parte animalesca, bestial del psicópata, esa parte oscura que siempre tiene el psicópata y siempre está presente ahí. Entonces, lo que hace Cecilio, desde el punto de vista psicológico, es coartar las esperanzas de este hombre y frustrarlo. El psicópata frustrado se desorganiza mentalmente, y ahí comienza toda una serie de síntomas y signos físicos, ¿sí? La primera desorganización la tuve cuando Ángeles se resiste a la violación. Sí, lo rechazó. Y entonces ahí produce esa cosa tremenda de matarla, pero salvajemente, a lo bestia, ¿sí? Y la segunda frustración la produce cuando Cecilio dice, mira, de alguna forma le da a entender que no tiene escapatoria. Claro, recordemos que Mangieri le pregunta justamente a su primo policía, bueno, yo no fui, pero suponete que haya sido yo, es decir, ¿vos qué harías? ¿Vos qué harías conmigo? Te meto preso. Te meto preso. Y él le fue, digamos, cerrando los caminos. Ahí sí manifestó Mangieri que se quería ir a un monte, que se quería morir, que no quería vivir tampoco. Y es ahí donde él reacciona de esa manera tan descompensada que tampoco tiene nada que ver con la descompensación común de cualquiera que comete un asesinato y lamentablemente, ¿no es cierto?, se había acorralado. Sino reacciona bestialmente, incluso se orina encima. ¿Sí? Y aparece como una especie de piltrafa. Y a veces los psicólogos que no conocen mucho de psicopatía lo traducen a esto como estrés postraumático, una cosa así, como si fuera una persona común. No, es la reacción de frustración del psicópata que se ve, ¿no es cierto?, próximo a estar encerrado, cosa que para él es muy penoso, porque es un animal que tiene que estar suelto para hacer las cosas. Ahora, la defensa también, digamos, quería que este planteo o esta situación o este estado de Mangieri en realidad lo atribuían a, digamos, el shock posterior a los apremios ilegales que él dice haber sufrido y no a estar cometiendo justamente el hecho. Es decir, la declaración de su amigo, de este portero, también lo terminó perjudicando, cuando en realidad la intención probablemente no era justamente esa, sino que era tratar de demostrar lo choqueado y lo mal que estaba Mangieri a raíz de estos golpes que aparentemente sufrió. Nada que ver, porque justamente, como bien nos va a recordar él, la declaración, ¿no es cierto?, de este amigo, que tiene una claridad pristina por el hecho de que es una persona simple y describe simplemente con cosas concretas, no anda con vueltas. Yo vi esto y antes veía esto, hace la comparación como era antes, que era un toro, dice, era un toro. Y ahora es esto, este hombre meado encima, destrozado. Y esa es la conducta típica psicopática, ¿no? Sí, por descompensación. Y pidiendo una cosa, cuiden a Diana, exacto. Cuiden a Diana, ¿sí? O sea, él sabe que ya va preso y quiere que lo cuide a Diana, porque Diana, ¿qué va a hacer? ¿Por qué? ¿Porque la ama y todas esas cosas? No, porque Diana va a ser el apoyo logístico cuando él esté encerrado. Siempre un preso tiene que tener a alguien afuera como para que él nos va a comentar con más detalle. Sí, para que le acerque las cosas básicas a la unidad. Yerba, ropa, y la conducta de los familiares, es por esta conducta psicopática de él que se abroquela y le...
Claro, la conducta mantiene su inocencia, ¿no? Porque claro, es muy... la conducta de los familiares para mí es de todos los días. La complementaria no ve. No ve porque no quiere ver la situación y se esfuerza por no ver la situación brutal a la que cuando se descubre esto, ¿no? Porque cuando escuchábamos las palabras de Diana, cada vez que ella declara, habla con algún medio y demás, digo, internamente, cada uno que está del otro lado pregunta, ¿esta mujer efectivamente sabrá claro, por eso la que persona estoy diciendo que tuvo esa al lado? conducta. Y paralelamente también decimos, digo, Todos no vio los en días. ningún momento ningún indicio que haga, digamos, o que pueda llegar a pensar que en algún momento este hombre podría llegar a realizar esto. Exactamente, bueno, esto yo lo veo todos los días. O lo encubre, trato las complementarias en mi consultorio, o sea, ¿qué es la complementaria? Es la persona que puede convivir con un psicópata. Y generalmente permanecen totalmente, ¿no es cierto?, aparte de esta segunda forma de mostrarse del psicópata. O sea, efectivamente sí llevan una vida paralela, porque claro. también pasa con los violadores, con el violador de Villa Urquiza. Hoy el psicólogo de Villa Urquiza, la esposa, estaba llorando, porque decía, yo no sé, que este jamás pudo haber hecho esto. Claro. O sea, es el mismo caso. Son complementarios. Se repite una y otra vez el mismo esquema. Ahora digo, ¿cómo se trabaja también psicológicamente, no? Porque me pongo en el lugar de esta mujer, de Diana, suponiendo que ella no era consciente de que su marido podía llegar a hacer eso, que no lo está encubriendo con cada una de sus declaraciones. Digo, esta mujer, estimo, tendrá un trabajo larguísimo por delante para tratar de, primero, aceptar que el compañero de toda su vida, quien defiende... Yo me ofrezco acá públicamente a atenderla a ella sin ningún tipo de cargo. Porque realmente pocos profesionales pueden atender a complementar, sobre todo una tan grave como este caso. Claro. ¿no? Claro. Pero de todos modos es así, no pueden verlo y no quieren verlo, y aparte es todo un mundo que se desmorona dentro de la cabeza de ella. Y sí. Porque ella tenía la figura de un hombre y de pronto aparece esto, que ella misma lo definió. Ella, Diana, dijo, el que hizo esto sobre Ángeles es un monstruo. Sí. Y yo, dice, si supiera que hizo esto, no voy a cubrir un monstruo, porque sería más monstruo que él. Así lo dijo Diana en un canal, yo estaba presente, personalmente, cuando lo dije en otro canal. O sea que ella no le entra en la cabeza una cosa así. Claro, o sea que no responde a una estrategia también por parte de la familia, sino que para usted como profesional esta mujer desconoce y efectivamente existe este tipo de asesinos, en caso de que Mangieri efectivamente se confirme que es el asesino de Ángeles. Sí, exacto. Que pueden llevar una doble vida, como lo hizo aparentemente también esta persona, el violador de Villa Urquiza, que estaba casado, ahora estaba separado, pero estuvo casado 10 años. Digo, era psicólogo además, algo que los dos eran psicólogos. Pero, por ejemplo, hablando de las psicopatías, Fabián Tablado, cuando se expide el cuerpo médico de San Isidro, dijo que era psicópata, sádico, perverso y que gozaba haciendo sufrir a los demás. Y en una carta que le escribe una novia, dice él, es difícil matar la primera vez, pero quiero volver a sentir la adrenalina de la muerte. Y después, con las parejas que ha tenido, realmente, por eso que está detenido, porque realmente vuelve a ser agresor, porque vuelve a rectificar su misma conducta. También se lo dejo a Hugo para que hable de esa psicopatía, ¿no? Sí, tremendo e intenso psicópata Fabián Tablado, ¿no es cierto? Que efectivamente cumple todos los preceptos. Esas son así. Hay psicópatas, ¿no es cierto?, que disfrutan de la acción de matar. Claro. Otros no, otros simplemente se conforman con el poder, ¿sí? Claro. O con sustraer a una menor, por ejemplo, el caso del falso pastor ¿no es cierto? Ahora una niña de 14 años. Que después, exacto. Donde este hombre, ¿no es cierto?, apresa y ejerce el poder sobre la coloca en una situación de sumisión a la niñita. Bueno, o sea, son distintas formas de manifestar necesidades especiales. Y también, doctor, en el ámbito de la justicia, digo, ¿cuál podría llegar a ser la estrategia? Escuché a uno de los abogados de Mangieri, a Biondi, quien decía, bueno, insisten, ¿no?, en este tema del ADN. Ahora hablaron de una contaminación, es decir, aparte del tema de la cadena de custodia, plantean que hubo una posible contaminación del ADN, y lo escuché hablar también de la posibilidad de acceder a la Corte. Bueno, la Corte ahora tienen un camino más, que es la casación, y después de casación, si vuelven a tener un revés, sí podrían ir a la Corte. Pero estas es materia ya recursiva, que realmente no hace al fondo del asunto. Lo van a plantear, pero realmente yo veo que están... lo que dicen a la mañana se les cae a la tarde, lamentablemente, porque yo creo que
cuando uno empieza una causa y realmente el camino que han tomado es el equivocado, porque se lo está diciendo la Cámara, no hay nulidades y el homicidio está aprobado, realmente después es muy difícil cambiar el rumbo. Yo creo que no ha declarado Mangieri, porque se negó, si bien una declaración que ha sido una declaración casi leída, porque realmente se negó a contestar preguntas. O sea, lo que nosotros llamamos los penalistas el silencio de los inocentes que se grita, lamentablemente no se ha producido. Y es más, si tal el principio de inocencia que nosotros, por supuesto, defendemos, pero que realmente tampoco se ha sometido a una pericia ni psicológica ni psiquiátrica. Se ha negado también. Con lo cual se ha negado, y eso, todo ese tipo de cosas agravan, porque uno puede sostener la inocencia, pero si sostiene la inocencia, ¿por qué no declara? ¿Qué pasó? Y da razón de sus dichos, ¿qué pasó? Desde la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que realmente no ha podido dar una explicación concreta que aleje el estado de sospecha en el cual se le tomó declaración indagatoria. Recordemos que la declaración indagatoria, artículo 294 del Código Procesal Penal, establece que cuando existe grado de sospecha que una persona ha participado de un delito, le voy a recibir declaración indagatoria. Se negó. Sí, exacto. Se negó. ¿Qué es esto? Si bien uno tiene derecho constitucional a negarse a declarar, por supuesto que es muy respetado técnicamente, pero si uno es inocente, tiene que aclarar este estado de sospecha porque hay que desvirtuarlo. Bueno, no lo ha hecho y así le va. Así le va a la defensa. Respecto de lo que hizo justamente ese día, 10 de junio, que usted estaba nombrando. Hubo también contradicciones por parte de la mujer. 11 contradicciones. No se sabía si estaba o no estaba Diana. Exacto. Realmente, todas estas contradicciones, si bien, que no ha sido, pero es más, todas estas contradicciones que fue cuando prestó declaración testimonial, relevado, por supuesto, no ha sido relevado del secreto del juramento de decir verdad, por lo cual nadie puede declarar en contra de sí mismo, pero realmente esa declaración no ha sido tomada en cuenta por el juez Ríos. Por eso que no se declara la nulidad, porque bueno, no se declara la nulidad del procesamiento y prisión preventiva ni la declaración indagatoria. No ha tenido valoración probatoria para incriminarlo a Mangieri, o sea que miren la cantidad de prueba contundente que el juzgado de primera instancia, ratificado por la Cámara, ha tenido para procesarlo y decir: el asesinato es tu responsabilidad, ¿no es cierto? Y ese es en síntesis lo que ha dicho la Cámara, ¿no? Exacto. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y luego vamos a estar analizando justamente el caso de este pastor que sometió y también privó de la libertad a esta joven de 18 años durante varios años, abusando también de ella. Enseguida, al regreso de la pausa.